tenido algunas jornadas interrumpidas un poco en cuanto a la reflexión. De hecho, anticipo que es altamente probable que el próximo domingo el presidente de la Unión Bautista de Chile, el pastor Mauricio Reyes, nos esté visitando. Y reconozco que producto de las fiestas patrias, porque fui informado que varios de ustedes se descarriaron el domingo pasado. Los que se ríen, digamos, fueron. Yo no sé. Y no hemos tenido tanta continuidad como quisiéramos, pero sí hemos visto la mano del Señor a nuestro lado. Hace algunos domingos atrás yo hablé acerca de algunas reflexiones sobre el cambio y el crecimiento. Y tomé la idea que vamos a retomar hoy día de la experiencia de Josué frente a un cambio importante en su vida, que es la partida de Moisés. Moisés muere y entonces eso invita a que Josué asuma ciertos desafíos. Obviamente después de esa reflexión recibí la crítica porque varios que ven los 10 mandamientos no sabían que Moisés moría. Entonces cuando yo prediqué de aquello me criticaron de inmediato: pastor, contó el final de la teleserie, perdonen si así lo hice o defraudé a algunos. Y solo como resumen de aquello, y ustedes pueden completar aquello que está ennegrecido y subrayado, solo como resumen de toda esa reflexión que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube si es necesario, diré lo siguiente. Los primeros versos del libro de Josué plantean que Moisés murió, y lo dice 2 veces en un par de versos, para dejar clara una realidad, un cambio, un cerrar un ciclo. Pero hay algo importante. Si bien es cierto Moisés muere, Dios sigue trabajando y su obra continúa. Creo que una de las formas más egoístas de entender un proyecto misional como el de una iglesia es construir una unidad en torno a una sola persona, de tal forma que cuando esa persona no está, el proyecto se viene abajo. Yo sospecho, cuando trabajo con gente, que solo construye en torno a ellos. Ustedes saben que por el cargo que tengo en estos años, me toca conocer muchas experiencias. Y conozco a líderes muy individualistas. El entusiasmo se desborda cuando ellos son protagonistas. Pero cuando se trata del proyecto de otros, no cooperan. Incluso son capaces de sumar a sus iglesias a los proyectos que ellos están interesados, pero a otros proyectos sencillamente no se abren. El problema está en que en varios de esos casos el líder se muere, no está, se va a otro lugar, qué sé yo, el proyecto se deteriora. Amigos queridos, no construyamos en torno a nosotros, construyamos en torno a Dios, porque es su obra la que permanece más allá de nosotros. Dios sigue trabajando y su obra continúa, y estamos sujetos a cambios inesperados. Usted puede un día salir a trabajar sin ningún problema, con mucha alegría, y llegar cesante a su casa. Nos fuimos a dormir después de escuchar a Arjona el 27 de febrero del 2010 y no terminamos de dormir y nos levantamos en medio de un terremoto. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. E incluso algunas veces hay cambios planificados, pero hay un elemento que permanece estable, y ese es la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. Amigos, es altamente probable que personas muy cercanas, personas a las que tú le has dedicado mucho tiempo, personas a las que tú le entregaste confianza, te defrauden. Y te van a defraudar porque, entre otras cosas, tus expectativas son equivocadas. Porque nosotros colocamos expectativas altísimas sobre los demás. Y cuando tú colocas expectativas demasiado altas, demasiado elevadas, entonces es muy fácil que seas defraudado, decepcionado. Revisa tus expectativas con los demás, porque es probable que sean irreales. Incluso es posible que sean injustas. Y frente a cualquier margen de error que el otro pueda cometer, te vas a sentir decepcionado. Es probable entonces que tú y yo nos hayamos sentido decepcionados de ciertas personas. Esperábamos más de algunos.
Esperabas más de tu cónyuge. Esperabas más de tus padres, más de tus hijos. Y más aún, tenemos la peligrosa práctica de amplificar los errores de los demás. Y a nombre del error puede ser grave de una persona, estamos dispuestos a anular todas sus virtudes. Es decir, estuvo 30 años conmigo viviendo de una manera intachable y cometió el error y es suficiente para olvidar esos 30 años. Amigos, nosotros los seres humanos defraudamos a la gente, pero Dios sigue siendo fiel. Y por eso es que existen palabras como el perdón, el amor, la compasión, la misericordia, porque nos decepcionamos, porque no siempre damos la altura de lo que se espera de cada uno de nosotros. Quiero continuar leyendo entonces para ustedes en el libro de Josué, los primeros versos del capítulo 1, y quiero invitarles a que sigan la lectura junto conmigo. Voy a leer, para los que nos escuchan, Josué capítulo 1, verso 1 al 18. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, y ese subrayado es intención mía. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, hablando de la ley. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato, mi orden es: sé fuerte y valiente. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán. Nos saltamos al verso 16. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Qué fabuloso para un líder escuchar eso, ¿no? Todo lo que tú nos digas vamos a hacer y te vamos a seguir donde tú vayas. Te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Ahí hay un mensaje, porque no se trata de Moisés ni de ti. ¿De quién se trata? De Dios. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca a lo que tú ordenes será condenado a muerte. Bravo. Eso es tener apoyo total. Pero sé fuerte y valiente. ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? Sea fuerte y valiente. Si yo les digo a ustedes, y lanzo esta pregunta para iniciar un poco la reflexión: ¿por qué Dios, incluso el pueblo después, le dice a Josué que sea valiente? Ok, lo ilustro de esta manera. ¿Qué pasa si yo tomo a 1 o 2 de ustedes y les digo: lleguen a la hora? Y luego, antes de subir aquí a predicar, les digo: no se olviden, es muy importante, lleguen a la hora.
Y luego les digo desde otra posición, les ordeno que lleguen a la hora. ¿Por qué creen ustedes que les diría eso? ¿Porque estoy inseguro de que me escucharon? ¿Por qué podría ser eso? Es importante que lleguen a la hora, pero también habla algo de las personas a las que yo le digo eso. No son puntuales. ¿A quién le digo yo, cállate? Al que habla demasiado. ¿A quién le digo yo 3 veces, 2 veces, sé fuerte y valiente, sé muy valiente, mira que te mando y yo te ordeno que seas valiente? A una persona que tiende a temer frente a ciertas circunstancias. ¿Me siguen? Y les propongo un ejercicio para sus grupos pequeños. Imagina a Dios diciéndote algo. Si a Josué le dice, sé valiente, te mando que seas valiente, te ordeno que seas valiente, y el pueblo le dice, sé valiente, ¿qué crees que Dios te diría a ti? ¿Puedes imaginar alguna idea? Eso lo comparten en sus grupos pequeños. Pero hagan, los monitores, tomen esta pregunta. ¿Por qué? Porque es fácil proyectar en otros, sí, Josué, tienes que ser valiente. ¿Y qué crees tú que Dios te diría a ti? Y yo creo que de inmediato vienen ciertas palabras, ciertas frases a nuestra mente. Sé más humilde, puede ser una. Sé más responsable. Cumple con tu palabra. Controla tu lengua. No lo sé. Pero creo que Dios tiene cerca su palabra de todos nosotros para aconsejarnos y para ayudarnos. Permítame durante los próximos minutos hablar un poco acerca de los miedos. De hecho, en un momento Dios tiene que decirle, no tengas miedo a Josué. Ya no solo le dice, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sino que también le dice, derechamente, no tengas miedo. Los miedos que están presentes en nuestra vida y se manifiestan constantemente y que no siempre los sabemos manejar. ¿Puedes pensar tú en algunos miedos que tú tienes? Son distintos, son variados. Incluso va a depender mucho de los momentos, las circunstancias que estamos viviendo. Permítame ofrecerles una intención de definición sobre los miedos y cómo se provocan. Un miedo, y a eso pueden completar en sus hojas, hoy día se entiende más o menos de esta manera. El miedo es una sensación emocional que surge frente a una amenaza. Si no hay amenaza, si no te sientes amenazado, seguramente no sientes miedo. Es una sensación emocional que surge frente a una amenaza y que no tenemos los recursos necesarios para enfrentarla, para enfrentar aquella amenaza. Es decir, no solamente es una amenaza, sino que frente a esa amenaza yo siento que no tengo los recursos necesarios para enfrentarla. ¿De dónde? Si yo experimento cierta amenaza y eso provoca miedo en mí, un elemento necesario para superar esos miedos es que yo adquiera los recursos necesarios para enfrentar aquella amenaza. Se lo ilustro de esta manera. Usted es invitado a caminar por algún lugar al interior del bosque nativo de Chile. El ejemplo que voy a dar es bastante burdo, pero puede ayudar. Y de pronto usted decide salir a caminar en la madrugada porque siente que Dios lo invita a hablar con usted y quiere susurrarle a su alma. Y usted se levanta de madrugada antes que el sol nazca y cuando el sol comienza a florecer detrás de alguna montaña y recién comienza a iluminar el día en un momento un tanto frío, casi con una especie de niebla que cubre el entorno, y usted va en un camino solitario, estrecho, donde apenas cabe una persona y de pronto se encuentra con esta fotografía. ¿Qué siente? Dios, me has hablado. ¿Qué siente usted?
es solo una expresión. Obviamente usted construye todo lo demás, que no hay que ser muy inteligente para saber que usted puede estar en riesgo. Es una simple mirada de un felino, que la mirada obviamente no transmite precisamente qué bueno verte, Juan Carlos, ¿cierto? Y todo lo demás lo construyes tú. Primero, tú estás frente a un animal como este en una mañana, en un camino solitario, lejos de todas las demás personas. ¿Te sientes amenazado? Primero, ¿sientes miedo? Sí, por favor, a menos que usted haya trabajado en un circo, ni aún así. Uno siente una amenaza. Siente miedo porque se siente amenazado, sobre todo con esa mirada, ¿verdad? Pero no es solo eso. Es la conciencia de que usted tiene todas las de perder. Porque no tiene las herramientas necesarias para enfrentar esa amenaza. ¿Me siguen? Y vamos a suponer que yo le digo, mire, en ese momento del cielo, suponiendo que usted sabe manejar armas, aparece no un revólver, una ametralladora, ¿cierto?, con no sé cuántas balas automáticas por minuto o segundos, entonces usted la tiene cargada de inmediato. ¿Cómo se siente ahora? Al menos con las herramientas necesarias para enfrentar aquella amenaza que despierta el miedo. Es decir, la amenaza continúa, pero ahora usted tiene una herramienta que le permite sobreponerse a esa amenaza y el miedo es controlado. Incluso usted le puede hacer hasta un 13-13, ¿cierto?, al tigre, y ya. Incluso usted es capaz que cambie la voz y le diga, con esa voz profunda que a uno se le ocurriría en ese momento, ¿no? Lo aleja, porque tiene una herramienta para poder enfrentarlo. Ahora, hay distintas cosas que nos producen miedo. Por ejemplo, conozco gente que tiene miedo al compromiso. Ese no es un tigre, pero le hablan de matrimonio y el amor como que mira lo que pasa, que las circunstancias, que la plata para la boda, y hoy día todo se excusa en torno a que no tenemos plata para la fiesta. Pero algunos valientes, el amor se acaba cuando se aproxima la palabra compromiso. Es curioso. Y yo digo, ¿cuál es la amenaza ahí? Si pensamos en el miedo como una amenaza frente a la cual yo no tengo las herramientas para poder enfrentarla, la pregunta es, ¿por qué un matrimonio puede generar miedo? ¿Qué amenaza constituye? Y créanme, la sociedad de hoy es muy curiosa porque uno puede ver parejas que viven juntos, que construyen juntos, que tienen 3 hijos juntos, pero todavía no se cansan porque lo están pensando. No sé qué hay detrás, pero es muy curioso. A veces pienso que es falta de confianza en el otro. Otro elemento que yo observo muy a menudo es el miedo a crecer. Traje la figura de Peter Pan porque es como el que nunca crece, el que nunca quiere madurar. Usted le ofrece un proyecto académico, no, porque eso es mucho desgaste. Mejor mantenerse como el primero en un contexto más o menos de cero exigencia, casi mediocre y soy bueno, pero subir un peldaño de la exigencia no. Oye, tú ya estudiaste, podrías trabajar. No, es que quiero hacer un postítulo al posgrado que ya hice. Eternos estudiantes porque no quieren enfrentar el mundo laboral. Porque eso implica, entre otras cosas, hacerse cargo de cuánto cuestan las cosas, hacerse cargo de tu proyecto de vida. Personas que viven una eternidad con sus padres, siendo autónomos económicamente hablando, pero no quieren crecer. Siguen siendo los hijitos del papá, los hijitos de la mamá, ¿cierto?, con beneficios eróticos con alguna otra persona, que por cierto los papás le felicitan, y entre otras cosas los papás proveen, no te cases todavía, sigue viajando, recorriendo el mundo, qué sé yo, una serie de elementos, y muchos se niegan a crecer. ¿Han conocido a gente vieja actuando como cabros chicos? Insoportable. Insoportable. Amigos, hay que criar hijos con espíritu autónomo. La madurez implica autonomía, que se hagan cargos de su vida, de sus virtudes y también de sus malas decisiones. ¿Qué hacemos los padres? Jugamos a ser Dios y queremos solucionarle la vida a nuestros hijos. Incluso somos capaces de llamarle la atención a una autoridad que ha expuesto el error de algún hijo.
Hace años atrás en Coronel usted no podía andar en bicicleta si la bicicleta no tenía patente. Ustedes no saben eso, pero los más viejos, tú tenías que ponerle una patente bastante curiosa, pero si andabas sin patente debido al alto robo que había en algunas bicicletas, entonces te podían tomar detenido los carabineros. Recuerdo a un conocido próximo a la familia que salió en la noche sin luz en su bicicleta y sin patente, y los carabineros lo llevaron detenido. El papá de este joven carabinero, adivinen qué hizo. Le avisaron, su hijo está detenido en la comisaría por andar sin luz y sin patente en la bicicleta. Y el papá dijo, yo le dije que no podía salir de noche sin el foco y no podía ocupar la bicicleta sin patente. Por lo tanto, mañana en la mañana lo voy a buscar. Hoy día usted demanda a los carabineros. ¿Cómo se le ocurre a los carabineros infames hacerle esa cosa a su cabro chico? ¿Ve que está lindo? ¿Sí? Hoy día nosotros retamos al profe. Incluso ahora hay un recurso de amparo que todo lo que hay un proyecto de ley por ahí que el que agrede a un profesor se puede meter en un problema enorme, porque hoy día los profesores están desvalidos. Es verdad, en mi tiempo utilizaban el puntero. Las mamás tenían que ir a la reunión de apoderados y decir, a mi hijo no le pegue. Corríjalo, pero no le pegue, porque el profesor se sentía con autoridad de pegarle. Habían juegos muy morbosos, como por ejemplo, ¿quieres ver las estrellas? Y le levantaban de las patillas, esas cosas hacían algunos. Hoy día estamos en el otro extremo. Hay de decir una mala palabra, y si una profesora quiere corregir a un niño, lo primero que tiene que enfrentar son las cámaras de los celulares. Porque, dígame algo, y no vaya a decir alguna palabra equivocada porque YouTube la espera. Y todas las condenas a través de las redes sociales. Amigo, un consejo práctico, no comente todo lo que usted ve en las redes sociales porque usted no sabe los contextos. Puede estar defendiendo al diablo que lo filmaron en un buen momento y lo subieron a internet. Cuidado con lo que comentamos a veces. Yo he visto algunos comentarios de algunos hermanos santos en nuestra iglesia ridículos. Eso fue aparte, no lo tomen como palabra de Dios, pero vuelvo a lo anterior. Amigos, crezcamos y dejemos crecer. Tus hijos, tus hermanos, tus padres se van a equivocar. Y eso ayudará a su crecimiento. Pero no le soluciones la vida a los tuyos, porque no los vas a dejar crecer. Ahora bien, distintos miedos. El miedo puede surgir de elementos reales o de elementos imaginarios. Un ejemplo muy simple es el miedo a la oscuridad y lo que ella provoca. Podemos estar en este mismo lugar completamente oscuro y ustedes escuchan mi voz y tal vez no la escucharán con la misma calidez que la escuchan ahora que me ven. Porque cualquier sensación que experimenten puede confundirlos. Hay miedos que son legítimos. Algunas personas tienen temor a ir al odontólogo. Una experiencia tan agradable, ¿no? Uno le dice, mira, tienes que ir, y dice, qué bueno que por fin voy a ir de nuevo. No, es una experiencia un poco difícil lo que la hemos enfrentado y sabemos que mientras podamos eludirlo, lo vamos a hacer, qué sé yo. Por el recuerdo de experiencias vividas. Pero hay otros miedos que son imaginarios. Que yo no he vivido la experiencia, pero pienso que me puede afectar. Pienso que puede ser una amenaza. Por ejemplo, permítanme decir algunos miedos comunes. Ustedes pueden incorporar muchos más en sus grupos pequeños. Miedo al ridículo. ¿Sí? Pánico. Hay gente que no le tiene miedo al ridículo. Eso también debo admitirlo, que tiene una capacidad para hacer cosas increíbles. Pero miedo al ridículo. Esto se da mucho en algunas personas y especialmente se da en la adolescencia. Los especialistas hablan de que los adolescentes viven con una especie de escenario aparente, es decir, piensan que todo el mundo está pendiente de ellos. ¿Sí? Y si ella o él te dice que la calceta no combina con el zapato y la mamá dice, ¿quién se va a dar cuenta? El adolescente dice, ¿cómo es posible que no te des cuenta que todo el mundo va a estar pendiente de mi soquete y el zapato? ¿Sí? Miedo al ridículo. Este miedo al ridículo lo que hace es que nos impide expresarnos libremente. A veces perdemos
capacidad de ser nosotros mismos, de ser espontáneos. Todo lo calculamos, todo lo medimos, qué van a decir, qué van a pensar, que tal vez no lo estoy haciendo bien. La mejor forma de ilustrar esto es cuando a veces se invita a contar chistes, que es la mejor terapia para aprender a vencer el miedo al ridículo. Pero cuando uno cuenta un chiste, ¿qué pasa si la gente se ríe? Fabuloso. Pero si no se ríe nadie, trágame tierra. ¿Les ha pasado, no? Sí. Lo mejor de eso es reírse, incluso que uno puede ser fome para contar un chiste, pero no perderse la alegría de alegrarle la vida a otro a través de un momento. Pero escucha gente común que en ese ejemplo que doy y en otros ejemplos más, como que viven diciendo, no, es que yo soy fome. Yo no sé ningún chiste. ¿Han escuchado gente que dice así, no? Ah, yo no me sé ninguno. Mentira, se sabe varios. Lo que pasa es que como no sabe contarlos, no se atreve. No hay nada mejor y terapéutico para sanarse del miedo al ridículo que aprender incluso a reírse de uno mismo. Eso me ayudó a mí en la vida. Yo era el niño bueno. Ustedes ya le he contado esa historia, porque yo tengo cara de niño bueno. Y yo no me podía salir de ese encuadro. Y exponerme era muy complicado para mí. Y dije, bueno, ¿cómo voy a enfrentar esto? Cuando crecí de manera desproporcionada. Mis orejas se dispararon. Mis dientes crecieron de una manera particular que hicieron que mi boca pareciera una cosa así que se tragaba las sandías enteras. Y como mi cara era muy delgada, ¿cómo sobrellevo esto? Entonces no me reía mucho. No se vayan a dar cuenta de que tengo la boca grande, decía yo. Y empezaba a ocultar algunos elementos míos en lugar de aceptarme, incluso si es necesario para que otros no me hagan bullying. Yo mismo me río y les quito el protagonismo y se acabó el problema. Se acabó. Miedo al ridículo. Hermano, necesitamos que usted reciba la ofrenda. Mira, el ejemplo tan simple, que reciba la ofrenda. Oh, no. Y si después me caigo con la alfombra. Y no solo eso, me caigo y se me cae toda la ofrenda y las monedas van rodando y tengo que recoger por entre medio de las... O sea, se generó un escenario que es irreal en muchas oportunidades. Otro miedo al rechazo. Ese es un miedo fuerte. Ese miedo afecta a las relaciones interpersonales y afecta a las expresiones de afecto. De hecho, el momento en donde uno aprende a vencer eso es cuando declara un amor. ¿Recuerdan cuando ese día ayunaron ustedes? ¿Sí? Oraron y todo, dijeron, le voy a decir, se acabó esta cosa. Yo sé que este huevo quiere sal y me la juego. Yo amanecí un día de esa manera. Y yo ya sospechaba porque ella, mientras yo oraba, yo sentía que alguien daba 7 vueltas alrededor mío. Y con toda la valentía que yo tenía en aquel tiempo, yo ya trabajaba en algunas áreas de liderazgo, pero tenía mucho miedo al rechazo. Y la hermana que vive conmigo hace más de 23 años era brava desde niñita. Así que yo me declaré durante 2 días enteros. De manera tan espectacular que el primer día ella nunca entendió que yo me estaba declarando. Ella entendió que a mí me gustaba otra niña. Y que como ella era amiga mía, me lo estaba contando. ¿Y yo qué estaba haciendo? Sondeando el terreno. Porque enfrentarte con un portazo y decir esta extraordinaria expresión, yo te quiero como amigo. Bueno, tenemos agüita de las Carmelitas para los afectados por estas cosas. Varios de nosotros tenemos miedo al rechazo, pero cuidado. Matrimonios, ¿les ha pasado que de pronto tienen una discusión por alguna cuestión que tal vez no es tan fundamental, es un tanto ridícula? Y ahí están los dos, en un extremo de la cama, en un extremo de la mesa, y nadie da el paso para decir, oye, conversemos esto. ¿Y por qué no lo hacemos? Uno, porque estamos enojados, sí, pero también porque tenemos temor a que nos rechacen, a que no nos reciban en esa actitud de reconciliación. Y preferimos mantenernos enojados hasta que de pronto las circunstancias nos llevan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo incluso a que nos rechacen. ¿Cuántos de ustedes tienen este miedo? Miedo al fracaso.
a no hacerlo bien. Esto es muy común. Y esto se disfraza de manera muy increíble. Disculpe que lo diga de esta manera un poco liviana, pero a veces uno se disfraza de macanudo, porque no, si yo quisiera, pero tengo tanto miedo a fracasar que no lo intento. Verbalmente lo logro todo. No, esto, A, B, C, D, te da de inmediato hasta E, te lleva de una sola. Yo sé cómo se hace. ¿Lo puede hacer? No, porque tengo miedo a fracasar, porque va a exponer algo de mí. El miedo al fracaso nos aleja de los nuevos desafíos y nos anima a mantenernos en nuestras zonas de seguridad. No me muevo de aquí. De pronto incluso Dios quisiera decirte, vamos a hacer tal cosa, y tú por temor al fracaso dices, no, mejor no. Que lo haga otro. Dios puede comenzar a poner una impresión en tu corazón. Dices, no, mejor no. Y empiezas como a conformarte con otras cosas. Quieres ser astronauta, pero para que la gente no diga que vas a fracasar, te conviertes en jardinero más cerca de la tierra. Porque así no se nota que tú quieres visitar el cielo. Y reduces todas tus expectativas porque no quieres tener temor al fracaso. No se trata de andar ostentando triunfos antes de tiempo. Pero amigos, renunciemos a la peligrosa práctica de abandonar nuestros sueños antes de tiempo. A veces nos anticipamos al fracaso. Y muchos de nosotros pudiéramos abrazar una práctica peligrosa al no enfrentar nuevos desafíos, al no escuchar a Dios. De hecho, escuchaba a un pensador hace algún tiempo y a un predicador también hablar de cómo es que la gente a través del tiempo pasa de los grandes sueños a las tareas comunes y corrientes que cualquier otra persona puede hacer. Cambiamos el sueño del reino de Dios por el sueño americano. Ya está bien, tenemos casa y auto, ya está bien. Ya. ¿Y qué de los dones que Dios puso en nosotros? ¿Qué de la pasión por ayudar a otros? ¿Qué del interés por poder comunicar esperanza, construir una sociedad mejor? No, eso es para otros. Y abandonamos nuestros sueños. Abandonamos las pasiones más fundamentales porque tenemos miedo a fracasar. Porque sentimos que si lo intentamos, la gente nos va a señalar como fracasados. Otro miedo muy común es el miedo a ser comparados. ¿Les ha pasado? Yo pienso que Josué tenía un poco esto. De hecho, en más de una oportunidad le dicen, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ya que te comparas, ahora, seamos justos. ¿Quién quiere venir después de Moisés? No es fácil. No es fácil. Un hombre que quedó en la historia para siempre. De hecho, mucha gente va a decir, no conozco a Josué. Existía. Sí, curiosamente tiene el mismo nombre originario de Jesús, Yeshua, en arameo. Pero nadie lo conoce, todos hablan de Moisés. De Josué casi nadie se acuerda. Incluso algunos dicen que que Moisés hizo cosas que en realidad las hizo Josué. Pero se olvidan, porque no quisiéramos ser comparados. La gente que tiene miedo a ser comparado lucha con la sombra del pasado. Lucha con esos fantasmas. Incluso lucha con los fantasmas de ellos mismos, lo que fueron en otro tiempo. En lugar de abrirse al plan único, especial y hermoso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Miedos. Amigos, el miedo se sustenta en la desconfianza. Vemos una amenaza, el tigre no viene a saludarme. El miedo se sustenta, descansa, se fundamenta en la desconfianza. ¿Por qué alguien no se casa? ¿Por qué alguien quiere ser el eterno pololo? ¿De qué desconfías? En muchos casos se desconfía de uno mismo. El miedo se sustenta en la desconfianza. Vemos una amenaza, algo o alguien que nos puede dañar o que nos puede sacar de nuestra zona de confort. Es decir, si yo me meto a evangélico, como diría alguien, voy a tener que empezar a modificar ciertos hábitos, voy a tener que incorporar otros elementos. No, yo estoy cómodo aquí.
A veces el mayor enemigo que tenemos para la voluntad de Dios en nuestra vida es nuestra zona de comodidad. Amigos, yo tengo mi agenda hecha, nadie se mete en mi agenda. Nadie se mete con mis placeres. Nadie se mete con mis proyectos de comodidad. Ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque vemos esos elementos como amenazantes. Uno de los elementos más característicos de esto es el dinero. A nosotros nos provoca temor que alguien nos vaya a pedir dinero, porque el dinero nos otorga poder. Y dar dinero significa dar parte de ese poder que nosotros tenemos. Una pregunta que les hago. ¿Qué amenazas enfrenta Josué que le hace sentir miedo? De los miedos que yo propuse anteriormente, ¿cuáles son los que tiene Josué? Si el miedo es una sensación emocional frente a una amenaza que yo siento que no tengo las herramientas necesarias para enfrentarla, lo primero que debo preguntarme es ¿qué amenazas enfrenta Josué? ¿Qué creen ustedes que pasa en la mente de este líder que trabajó con Moisés? ¿Qué amenazas sientes en ti? ¿Qué miedos tienes? Entre algunos de los mencionados, el miedo a ser comparado. La palabra que le dice la gente al final no es menor. Te vamos a seguir hasta el final. Incluso el que se oponga a ti lo vamos a meter preso, si es necesario. Le damos muerte si es necesario. Lo único, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Eso es una presión también, ¿o no? Porque lo primero que uno pregunta es, ¿y si no doy la altura? ¿Y si Dios me abandona? Ahora, es Dios quien le dice 3 veces a Josué, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Sé valiente. Te ordeno a que seas valiente, no tengas miedo. Ok, Señor, estoy en el camino solo frente al tigre. Y yo lo siento una amenaza y no tengo las herramientas. Y tú me dices que no tenga miedo. Lo que debo pensar es que tú vas a hacer algo, me vas a dar las herramientas para yo enfrentar a este tigre. Tú me vas a dar las herramientas para enfrentar este proyecto. Tú me vas a dar las herramientas para enfrentar este matrimonio, para enfrentar este trabajo, para enfrentar este proyecto académico, para enfrentar este ministerio, para desarrollar esta visión que tú has puesto. Yo voy a dejar de tener miedo porque tú me vas a dar las herramientas necesarias para que yo desarrolle una tarea. Y aquello que me amenaza deje de ser una fuerza negativa en contra mía, porque tú me darás las herramientas necesarias. Entonces, ¿qué recursos le propone Dios a Josué para que supere el miedo? ¿Qué hace Dios para decirle, Josué, no tengas miedo? Sí, lo ves como una amenaza, la comparación te abruma, no sabes cómo enfrentarlo. No tengas miedo, esfuérzate, no tengas miedo. Yo te voy a entregar herramientas necesarias, recursos necesarios para enfrentar esto. Voy a hablar de 3 de ellos, hoy día solo mencionaré uno, para mí el que aglutina a los otros. Primer recurso que Dios le propone a Josué, presencia incondicional. Para mí este es el recurso más importante de todos, insisto, que aglutina a los demás. Señor, ¿por qué no debería tener miedo? Primero, porque yo estaré contigo. Hace un rato atrás les animé a pensar en sus propios miedos, en aquellos elementos que se presentan ante ti como una amenaza. Pero hay un recurso fundamental que Dios le da a Josué y que en Jesucristo nos da a todos nosotros. Dios le dice a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y agrega, no te fallaré ni te abandonaré. Cuando Jesús envía en una misión a todos sus discípulos, ¿qué les dice?
Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esto se acabe, yo estaré con ustedes. Amigos queridos, frente a los desafíos que la vida nos propone, frente a los llamados de Dios, frente a la invitación de Dios a jugar nuestra historia, nuestra vida, nuestros recursos por algo superior, y frente a las amenazas que de pronto se levantan en contra nuestra, debo decir, en nombre de Dios y sustentado en su palabra, que Dios ha comprometido su presencia a nuestro lado. Incluso en algunos textos esta presencia es muy esperanzadora. Aunque mi padre y mi madre me abandone, con todo el Señor me va a levantar. Es decir, aunque la gente más fundamental de tu vida te abandone, te traicione, te deje por las circunstancias trágicas que sean, Dios va a estar con nosotros. Esta realidad es inimaginable hasta que te toca vivirla. De pronto todos desaparecen. Incluso de pronto las circunstancias nos generan una sensación de sentirnos abandonados, sentirnos a cargo de un buque que no estamos capacitados para poder maniobrar. Hace muchos años, cerca del año 92, por ahí 91, estábamos en un periodo muy lindo también, muchos jóvenes, varios de nosotros apenas con 20, 21 años, 22, y de pronto varios de los de nuestra generación salieron al ministerio a otros lugares. Diego Larcón, hoy día pastor en Penco, se fue al seminario. Miguel Ceballos se fue a Brasil en su momento. Alejandro se fue a Juventud con una misión. Jimena, que también nos ayudaba en la enseñanza, se fue también a una agencia misionera a hacer años de estudio. Y de pronto muchos que nos ayudábamos se fueron. Y lo que era más, el pastor que estaba con nosotros se fue. Y varios que nos apoyábamos estábamos dispersos por algún lugar. Todavía recuerdo haber tenido una conversación con Doris, estábamos de novio en aquel tiempo. Y yo le dije, siento que la iglesia me pide que me haga cargo, que sea su encargado en ese tiempo. Pero no estamos todos. Gracias a Dios contaba con algunos buenos todavía. Teníamos al hermano Luchito ahí a nuestro lado, un hombre guerrero en oración. Y mirábamos y los demás se fueron. Dios los llamó a otro lugar. Luego se incorporó Edgardo, ya por ahí fuimos repuntando, y así empezaron a llegar otras personas, pero en su momento nos sentimos, Señor, era tan bonito esto, y ahora resulta que están todos por otros lados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aún recuerdo en los brazos de mi amada en aquel tiempo, en un tiempo de oración, recordándonos, Él está con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes van a terminar su vida ministerial en esta iglesia. Pero no se trata de Moisés ni de Josué. Se trata de Dios. Y yo quiero pedirles, amigos, en esta reflexión dominical, a que incorporen esta primera idea. De todo lo que ustedes pueden recordar en este sermón, lo más importante es esa expresión de parte de Dios. Quiero pedirles que le escriban en sus hojitas. Dios dice, estaré contigo. Algunos de tus seres amados van a partir de esta tierra. Algunos los vas a despedir con una estructura emocional bastante fuerte, pero otros tal vez se van a ir antes de tiempo. Pero Dios nos dice, yo estaré contigo. Algunos de ustedes se imaginan ciertos escenarios y entran en pánico porque dicen, no lo podría soportar. Pero Dios nos dice, yo estaré contigo. Yo voy a estar a tu lado. Nunca te voy a fallar. Nunca. Te van a abandonar. Yo nunca te voy a abandonar. Cuando quieras gritar al cielo, yo te voy a escuchar. Cuando quieras llorar desconsoladamente, yo voy a estar contigo. Yo nunca te voy a abandonar. Todos los miedos del mundo pueden ser reunidos y arrojados a los pies del Altísimo, porque Él siempre estará con nosotros. Frente a tus miedos, solo quiero concluir esta mañana con esta idea. No sé qué es lo que te
genera una sensación de amenaza. Pero Dios le entrega este recurso a Josué. Y en Jesús y su palabra lo entrega a nosotros. Y a través de su Espíritu lo recuerda esta mañana. Yo estoy contigo. Con ustedes como iglesia, pero contigo. Como ser individual. Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo quiero invitarles a hacer una oración sobre esa expresión. Y quiero pedirte que hagas un ejercicio mental e identificar algunos de tus miedos. Identificar algunos elementos que problematizan tu estado emocional. Y tomar esta palabra de Dios para tu corazón. Y entender que Dios, a pesar de esos estados emocionales, a pesar de tu salud, a pesar de tus contradicciones, incluso a pesar de algunas acciones un tanto inconsecuentes, Dios estará contigo. ¿Quieren inclinar sus rostros, por favor? Y oremos al Señor.